¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen por el 107.3 de FM, Voz Universitaria. En el tema, en el asma infantil, los pulmones y las vías respiratorias se inflaman fácilmente al estar expuestos a ciertos detonantes y como inhalar el polen del aire o tener un resfrío u otra infección respiratoria. El asma infantil puede causar molestos síntomas y estos diariamente que interfieren con los juegos, las prácticas del deporte, la escuela y el descanso de los niños. En algunos niños el asma incontrolable puede causar peligrosos ataques de asma. El asma infantil no es una enfermedad diferente al asma de los adultos, pero los niños se enfrentan desafíos especiales. El asma en los niños es la principal causa de visitas al departamento de emergencia, hospitalizaciones y esto causa ausencia escolar. Desafortunadamente, el asma infantil no se puede curar y los síntomas pueden continuar hasta la etapa adulta, pero con el tratamiento adecuado se pueden controlar los síntomas y evitar el daño a los pulmones en el crecimiento. Hoy nos acompaña el doctor Sergio de Jesús Romero Tapia, quien nos hablará sobre el asma bronquial en niños. Recuerden que pueden ustedes comunicarse con nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros, esto es su cita médica 35. Bienvenidos. Asma bronquial en niños. El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Las vías respiratorias son los tubos que trasladan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Cuando una persona tiene asma, las paredes internas de estas vías se sensibilizan y se hinchan. En los Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de personas padecen asma y casi 9 millones de ellos son niños. Ellos tienen vías respiratorias más pequeñas que los adultos, lo que hace que el asma sea especialmente serio en ellos. Los niños con asma pueden respirar con un silbido, tos, presión en el pecho y dificultad, especialmente temprano en la mañana o en la noche. Hay muchas cosas que pueden desencadenar el asma, entre ellas moho, polen, animales, irritantes, humo del cigarro, contaminación del aire, el clima, aire frío, cambios climáticos, ejercicio, infecciones como gripe, resfrío común. Cuando los síntomas de asma empeoran, se produce una crisis de asma. El asma se trata con dos tipos de medicinas, una para el alivio rápido y detener los síntomas, y otras para controlarlo a largo plazo y que previenen la aparición de los síntomas. Si quiere conocer sobre los síntomas, diagnóstico y exámenes, prevención y factores de riesgo, así como tratamientos y terapias, quédese con nosotros aquí en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud. Cita Médica 35, entrando a su hogar. Gracias por su hospitalidad. Hoy ya el doctor Ramiro Guerrero adelantó que nuestro invitado es alguien muy importante, pero no menos importante es que hoy nos acompaña la siempre guapa Leticia Guerrero Pérez, a quien le tengo un especial cariño porque fue mi alumna allá hace ya buen rato. No es cierto, ella es jovencita, ya entonces no tiene tantos los años. Me voy a permitir hacer unas aportaciones del currículum de nuestro invitado. El doctor Sergio de Jesús Romero Tapia es alergólogo pediatra. Él egresó de la especialidad en pediatría del Hospital 20 de Noviembre, pero la licenciatura la hizo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene alergia e inmunología en el Hospital Infantil de la Ciudad de México, Federico Gómez. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría AC y actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en médico cirujano en nuestra escuela.
es un excelente amigo, es muy buena persona y por eso estoy de plácemes. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, muy amable por esta introducción. Y de verdad que es un placer, un gusto estar aquí en el programa con ustedes, que son reconocidos personajes en sus respectivas especialidades y son admirables también por su trabajo en la conducción, entre otras cosas, de este programa. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Sergio. Ahora que estaba comentando el doctor acerca de dónde proviene, yo recuerdo que coincidimos en el Hospital Infantil de México. Ah, sí, es cierto. En alguna ocasión yo estaba haciendo la especialidad ahí, haciendo una rotación, y recuerdo a él estar ahí formando parte del hospital, un bello hospital, la verdad de que uno de los mejores. Así es. Y una enseñanza pero increíble en todos los aspectos, hasta en el aspecto moral, vaya, porque es una disciplina que introducen al médico residente de tal forma que sale con una formación global de todo lo que debe de ser un médico. Ha hecho escuela el Hospital Infantil. Sí. A nivel nacional, los egresados del Hospital Infantil son ya garantizados. ¿Y qué nos cuentas tú de tu relación con este doctor? De ahí mismo, del Federico Gómez, a nosotros del Hospital Español, obligados a ir a tomar, claro, en el área de traumatología y ortopedia, a ir a tomar allá para todo el acervo en lo que respecta al área pediátrica. ¿Y eso lo hacían los fines de semana, ir a tomar allá? No, a tomar el conocimiento. Perdón. A brevar del conocimiento. Excelente, toda una escuela, excelente, Sí. Excelente ahí. Pero a esto yo quiero aportar lo siguiente, él ha estado ahorita al frente, es nuestro timonel allí en la Escuela de Medicina, el cual pues ha desempeñado, amigos, entérense ustedes, una labor muy importante, muy interesante, al estar pues llevando a cabo todos los procesos muy puntuales, muy pendientes, pues con los internos, con la gente, los compañeros que están entrando al servicio social, con los que van a entrar armando todos los equipos, los grupos, es todo un trabajo titánico y bueno, sobre sus hombros está del doctor Romero Tapia y además querido entre toda nuestra comunidad de catedráticos. Yo no sé cómo saca del tiempo, porque mañana, tarde y noche lo están fastidiando. ¿Cómo ha sido tu vida ahora en la coordinación, Sergio? Muy bonita, porque he encontrado gentes como ustedes, los profesores, que han tenido un apoyo extraordinario para conmigo, para mi persona, y esto ha agilizado, ha alivianado la carga, pero pues yo estoy muy satisfecho, muy contento. Tienes un cuerpo de médicos en servicio social que sí. te secundan, que cuando me tocó a mí ser coordinador no era más que Genoveva y yo. Sí, y ahora, ay carambas. Tenemos un grupo de pasantes en servicio social médicos que también generalmente son seleccionados por su historial académico y desempeñan un papel muy comprometido, ¿no? ¿Qué nos cuentas muy identificado con ellos. ¿Qué nos cuentas de la alergología como una subespecialidad de la pediatría? De que yo en mi historia, cuando entro a trabajar como pediatra en el Hospital del Niño, como regreso el 20 de noviembre, estoy como médico adscrito a pediatría, a la consulta externa, terapia intensiva, urgencias en alguna ocasión, y había algunas necesidades de hacer subespecialidades que estaban pues todavía incipientes o no había quien las desempeñara en el hospital. Y al analizar las posibles especialidades, pues yo me incliné por la alergia e inmunología clínica y definitivamente, viendo en la retrospectiva, creo que fue la mejor elección para lo que encontré en ella. Pues es un campo fascinante, la inmunología. Tiene cambios extraordinarios de día a día. Seguro que ahorita vamos a abordar el tema de un padecimiento que es lo más frecuente en alergología, sí, que es el asma. ¿Qué nos puede platicar acerca del asma? ¿Qué es el asma, para empezar? Sí, que escuchaba yo con atención la cápsula, que les felicito, ¿no? Muy bien trabajada. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Hablamos de asma exclusivamente. Al hablar de asma bronquial, pues es repetitivo. El asma se refiere solamente a la repercusión en la tráquea y bronquios a estímulos diversos.
Entonces siempre es asma bronquial. No hay por qué decir bronquial, es asma. Exactamente, hablaríamos de asma, entonces por eso hablamos, si revisamos guías de práctica clínica de asma en menores de 18 años, que por cierto el lunes tengo la oportunidad de ser invitado a la actualización de la guía de práctica clínica de asma del CENETEC de la Secretaría, entonces vamos a trabajar eso, guía de práctica clínica de asma en menores de 18 años. Recuerdo que anteriormente se le denominaba por su etiología de la palabra sed de aire, la falta de aire, ¿no? Así es. Lo que le decían, o con lo que dicen en la ranchería, el asesido. O me da el ansia. Hay que preguntarle así para que nosotros pueda ser entendible lo que nosotros estamos tratando de investigar en nuestra historia clínica. Entonces, en el asma, pues los bronquios, los tubitos que llevan el aire a los pulmones, se estrechan, se hacen chiquitos, se inflaman, se acumula secreción ahí y esto hace que el paciente pues empiece con dificultad para respirar. Característicos son los ruidos del paciente que está con este problema, ¿no? Sí, silba o chillito o el asesido. Aunque hay un aforismo que tiene gran importancia, dice que no todo lo que silba es asma y el asma no siempre silba. Eso es. Pero bueno, les corresponde al médico identificar que sea realmente un padecimiento del asma. Pero la sibilancia es una manifestación común. El doctor Lamberto Castellanos era una persona dedicada a esta patología, Sí. tal vez de los pocos que le hacían frente. Y nos enseñó muy bien a distinguir y a hacer el diagnóstico. Pero de eso que te hablo hace ya más de 50 años. Las cosas han cambiado de entonces a hoy. ¿Qué de novedades hay en cuanto al asma, bro? Pero bueno, retornando a lo que bien comentas, el asma, la significancia o el valor mayor para hacer el diagnóstico está en la clínica. Entonces, obviamente, en la revisión médico del paciente, con el ¿no? diagnóstico del asma tiene que ir a los síntomas. El síntoma más frecuente del niño con asma es tos crónica, la tos que dura mucho tiempo y que el familiar, el paciente reconoce muy bien. Dice, no es cualquier tos, es una tos en excesos, intensa, por la noche, por la madrugada, que se presenta por los cambios bruscos de temperatura. Me van a permitir un segundito. Vamos a unos promocionales, amigos. No se pierdan. Estamos en un minuto. Aquí les esperamos. Asma en el niño y en el adolescente. Es el tema que ustedes están empezando a escuchar. Hemos hablado de generalidades, pero vamos a irnos a particularidades, porque ya decía que no es lo mismo hace 50 años que mi maestro, el doctor Lamberto Castellanos, nos enseñó cómo se podía estudiar el asma, a cómo hoy aquellos conocimientos dan base a los avances de la tecnología y de la ciencia médica de hoy. Adelante, Sergio, por favor. Sí, bueno, retornando a lo que estábamos comentando antes de la pausa, pues siempre nosotros nos abocamos a la historia clínica. Es sumamente importante hacer un adecuado interrogatorio. La evolución del niño que tiene asma, lo clásico es la historia natural o la marcha alérgica que se llama, que no todos los niños lo van a hacer, pero sí un porcentaje importante es iniciar primero con alergia a los alimentos, lo más frecuente, pues es proteína de la leche, de ahí dermatitis atópica, como bien comentaba la doctora Leti hace un momento, que es un problema de la piel crónico que se afecta a los pliegues de flexión, con el cuello, puede ser también en la cara, da mucha comezón y se relaciona con alergia alimentaria. Eso se presenta en los primeros meses o años de la vida. ¿Es enrojecimiento de la piel o son ronchas o cómo es? Se pone como la piel, sí, como ronchitas, diríamos, pápulas. Ajá. Y la característica también es que la piel es seca. Seca. Es seca, es extremadamente seca. Entonces, una aportación importante para el paciente es lubricar, que pues continuamente, que aquí es difícil
por el calor, ¿no? Podríamos decir que la dermatitis atópica es una forma de manifestación del asma, pero a nivel de piel. Sí, es una enfermedad de la piel que está asociada con mucha frecuencia a alergia. 70-80% de quienes tienen dermatitis atópica hacen alergia hacia determinados alimentos o inhalantes. Y es muy común la automedicación, empiezan a ponerse cuanta cosa y resulta que es el problema primordial. Es muy común la automedicación y eso debe de ser evitado, principalmente los corticoides. Los corticoides o las combinaciones que encontramos con frecuencia en farmacia, ¿no? Corticoides para el hongo, para la bacteria, combinados en un producto que lo que hace es corticoestropear o lastimar más la piel. Entonces, así llama mucho la atención lo que decía al principio el doctor López, ¿habrá habido en aquella época un determinado, o la incidencia, vamos a hablar de incidencia, de casos provocados por alergenos y por intoxicación alimentaria, por lo que fuese? A nuestra época, ¿se habrá incrementado en cuanto a mayores productos químicos, a mayor contaminación? No sé, ¿cómo sí, se ve? Es un comentario sumamente interesante porque lo que tenemos nosotros es un incremento de las enfermedades alérgicas. Fíjense que tenía, no sé si hay ahí el esquema para mostrarles de cómo conocemos que las enfermedades infecciosas, tuberculosis, sarampión, rubiola, hepatitis, han ido un decremento, una disminución importantísima en los últimos 50 años. Y del lado contrario tenemos las enfermedades inmunológicas con un aumento exponencial sumamente interesante, importante. Esclerosis, diabetes y todas las enfermedades alérgicas van en incremento. ¿Por qué? Porque hay, pues evidentemente, mayor contaminación, mayor exposición a aditivos, a productos químicos en nuestros alimentos, pero hay también una teoría, es en ese esquema precisamente, del lado izquierdo está cómo las enfermedades infecciosas disminuyen en una pues extraordinaria proporción, y cómo también del lado derecho de la pantalla se ve el incremento pues exagerado de las enfermedades alérgicas y las enfermedades inmunológicas, como les decía yo, la diabetes, la esclerosis, el asma, la rinitis, la dermatitis atópica. Hay una teoría sumamente interesante que ya no es nueva, no es de los años 80, pero sigue teniendo vigencia, que es la teoría de la higiene. Se dice que ahora que tenemos en nuestras ciudades mayor cuidado de higiene, menor exposición a infecciones, porque tenemos familias ya más reducidas. Antes teníamos, como mi familia, 10 hermanos, estábamos expuestos a infecciones de manera importante. Vivimos ahora en las grandes ciudades y menos en el medio rural. Entonces se han hecho estudios sumamente importantes y se ha replicado en diversos países desde esos años 80, donde se establece que los que viven en granjas, sí, los que viven expuestos a lipopolisacáridos, los que viven expuestos a los animales, los que tienen mayor número de hermanos, pues tienen menos enfermedad alérgica porque hacen una respuesta de unos linfocitos que se llaman TH1, responden más, son buenos respondedores hasta en la infección, se le podría y son menos hacia la alergia. Y los que viven en nuestras ciudades, los que viven en nuestras urbes contaminadas, espacios cerrados, ya no salen nuestros niños a jugar, ya no están en contacto con el polvo, por todas las razones que conocemos, pues ya ahora estos niños tienen menos respuesta a TH1, pero se van más hacia la respuesta de los linfocitos que ocasionan la alergia. Es una teoría muy interesante. La patología de la modernidad, la patología de la tecnología, vamos a hablar que es lo que estamos viendo. ¿No? Es muy interesante esto, ¿no? Lo que a mayor exposición a infecciones de edades tempranas, menor enfermedad alérgica, pudiera ser esta la explicación. Y también hay, en relación a esto, que se ha establecido que nuestros niños nacidos por cesárea, que no se exponen al canal del parto, al paso de la microbiota al que estamos expuestos normalmente, nacen por cesárea, tienen una respuesta también, menos TH1 temprana y posibilidad de TH2. Y aquí hay un problema importante que tuve la oportunidad de comentarlo en el Congreso Nacional de Pediatría en una plática al respecto. Si ahora nosotros pues
Es evidente que en México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, nuestro número de cesáreas va en aumento. Sí. Y entonces, pues nuestros niños pues tienen mayor probabilidad de ser alérgicos. Hay mucho que trabajar y mucho que hacer en esto, ¿no? Fomentar en la prevención, pues obviamente la alimentación exclusiva con leche materna, porque eso también es algo que nosotros mismos nos metemos el pie. ¿Por qué, doctor? Porque les damos alimentación mixta. Sí, Juramos y perjuramos que le dan pura leche materna, pero en el mismo cunero ahí le dan su mamilita. ¿qué le dan en la alimentación materna al niño que lo protege? Diferentes factores, pero principalmente la inmunoglobulina que se llama IgA de secreción, además lisocimas, lactoferrina, además de la relación madre-hijo. Recordemos, como nos decía nuestro maestro de la nutrición, en el hospital infantil, dice, pues la leche de vaca Para becerros. para becerros, la leche materna para nuestros niños. Y además de que es otra especie, y independientemente de que otra especie, pues va a causar dentro de nuestro organismo, va a causar problemas como alergeno, definitivamente, Claro, ¿no? claro. Y también hay otra conducta que tenemos que señalar. Hoy la sobreprotección, el sobrecuidado, para que no me esté llevando a mi niño a cada rato al hospital, le cuido, le lavo, le limpio, no lo dejo que esté en el suelo, le ando lavando todo, le ando esterilizando todo, prácticamente en una burbuja en la cual no permite que se crean anticuerpos. Para nuestro público, entonces, la frase, ni tanto que queme al santo, Correcto. ni poco que no le alumbre. Así Hay es. necesidad de dejar que los niños se ensucien, que Claro. estén en una vida un poco más natural, Así no es. asepsia, antisepsia extrema de Excesiva. hospital. Claro. O lo Así contrario, es, ¿no? así Un lugar o un tipo de ambiente demasiado sucio que pues también igual puede repercutir, Sí, ¿no? es cierto. Y volviendo a lo que les decía, que es importante pues enfatizar la marcha alérgica, entonces probabilidad de iniciar con alergia a los alimentos, la dermatitis atópica y luego siguiente el asma. Entonces el asma, la enfermedad que estamos tratando, es una enfermedad de inicio temprano. El 50% de los niños que van a ser asmáticos ya hacen un primer cuadro en los primeros 2 años y 75% en los primeros 5 años. Entonces es una enfermedad de inicio en la infancia. ¿Se puede iniciar a cualquier edad? Sí. El fenotipo de asma alérgica, los que van a ser de asma de origen alérgico, no todas las causas de asma son alergia, ¿no? Pero es la más frecuente en la infancia. Esos niños con asma alérgica entonces tienen antecedentes, papá o mamá, con asma o alergias. Ese es un marcador importante. Hablamos de atopia o atopía, ¿no? Tiene un antecedente, sobre todo del papá, mamá o hermanos. ¿Puede darse la dermatitis atópica sin manifestar cuadros asmáticos? Ah, sí, claro. Puedes tener diferentes variedades, solamente alergia a alimentos, solo dermatitis atópica, solo rinitis alérgica, pero sí hay una posibilidad de tener ese curso. No es una sentencia, ni mucho menos, no, es una probabilidad. Hay quienes hacen asma y no tienen antecedentes ni de dermatitis atópica, ni de alergia ni son riníticos, pero sí 60-70% de quienes tienen asma tienen también alergia en la nariz, estornuda mucho, le pica la nariz, se le tapa, si no tiene moco. Entonces son enfermedades que pueden estar acompañantes. Entonces el asma y posteriormente la rinitis, pero pueden tener las combinaciones que sea, pero lo clásico es eso. Nuestro público debe de estar un poco preguntándose, porque en la cápsula lo escucharon, ¿por qué el deporte en un momento dado puede desencadenar un cuadro asmático? Sí, porque la vía aérea, la vía respiratoria, el niño nace generalmente con la predisposición genética para que su bronquio sea respondedor. Para que exista el asma tiene que haber una respuesta excesiva del bronquio, que tiene un nombre largo, ¿no? Hiperrespuesta del bronquio, hiperreactividad bronquial. El bronquio hace esto, a estímulos diversos. ¿Y cuáles son esos estímulos? Puede ser el ejercicio, el aire frío, las infecciones virales, el humo del tabaco, pero tiene esa predisposición, tiene esa capacidad de responder su bronquio, y el ejercicio puede ser un factor desencadenante. Pero no queremos tener un niño que no sentadito, claro, amarradito, claro. Queremos tener un niño, como bien decía el doctor Ramiro en su introducción, queremos tener un niño que tenga calidad de vida. Exacto. Entonces un objetivo, una meta en el tratamiento del asma es tener el control de la enfermedad.
¿Y ese control cómo lo vamos a saber? Un niño que no falla a la escuela, que no tiene asma en las noches, que duerme tranquilo y que puede, como bien dice la doctora Leti, hacer un deporte de manera adecuada. Si es necesario, pues tendrá que usar un medicamento previo al ejercicio. ¿Cómo se llama esa prueba de la gota en el talón que le hacen a los niños recién nacidos? ¿El tamiz? El tamiz. ¿En el tamiz viene algún estudio que pueda dar información acerca de si hay... No, en el que usamos regularmente no es un tamiz metabólico, pero no incluye... No sale nada. Bueno, si me permiten ahorita que vengamos de promocionales, continuamos con este interesante tema, amigos, no se vayan, esto se está poniendo muy interesante para todos. El doctor Sergio Romero Tapia nos está ilustrando con respecto a características importantes de quien padece asma. Este programa, que es su cita médica 35, pretende llevarle la información médica sin ser netamente especializada, sino para fines de comprensión. Y ustedes habrán visto con qué facilidad el doctor está dándoles instrucción y enseñándonos al mismo tiempo a quienes creemos que sabemos. Adelante, Sergio. Me inquieta un poquito lo de la práctica que hacen nuestros alumnos con un nuevo método que está impuesto por la Secretaría de Salud. ¿Qué me dices de las guías de práctica clínica? Sí, las guías de práctica clínica pues tienen muchos años que se están desarrollando y se han hecho en diferentes instituciones del país y del mundo, ¿no? Los que más trabajaron sobre ello fue en Canadá. Pero desde hace aproximadamente 10 años se instituyeron por parte del CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría de Salud, el poder tener un catálogo de guías de práctica clínica que sirvieran de eso, ¿no? A los médicos, al personal paramédico, el poder acudir a ellas y tomar una referencia para tomar la mejor decisión clínica posible en un diagnóstico o un tratamiento adecuado. Entonces se trata de revisar la mejor evidencia científica disponible y ponerlo en un documento que tenga el consenso de expertos en el tema, ¿no? De eso se trata, de poder acudir a ellos. Si por ejemplo tengo una duda, en este caso del asma, de cómo hacer el diagnóstico, por ejemplo en los niños menores de 5 años, que es complicado, no es difícil, pero pues hay que tener ciertas pautas en el tratamiento, puedo revisar sobre ello, ¿no? O tengo dificultades para hacer el diagnóstico diferencial, pues puedo revisar. Pero además, por norma, como bien dice el doctor Eduardo López, por normatividad, por exigencias desde el punto de vista también incluso médico-legales, hay que en nuestros expedientes como médicos tenemos que asentar para la toma de la decisión o por un tratamiento la referencia de qué guía de práctica clínica establece esa recomendación. Entonces sí es un documento sumamente valioso. Esto hace que nuestra gente tenga entonces más confianza en el cuerpo médico que le atiende, que ya no es a mí me parece, yo creo, sino medicina basada en evidencias. Está todo debidamente homologado, todos los criterios a nivel internacional, y que esto pues lo tenemos ya aquí en México, y sobre todo más cuando se trata de padecimientos que son de mayor frecuencia, de mayor persistencia, ¿no? Sí. Había una inquietud que tenías, Ramiro, que decías abordar en este momento. Bueno, se me fue la idea. Sí, bueno, hay muchas y creo que el público está atento y más sobre todo aprovechamos a mandar un saludo a quienes van ahorita en su carro a casita, quizás a la hora ya de la comida, o los que nos están oyendo, los amigos que van transportándose. Alberto Abdo Andrade, al doctor, que no pudo estar con nosotros. Por supuesto, a nuestro compañero. Y bueno, sabiendo que es el tema es, hay calor, hay mucho calor, ya está próxima la temporada de humedad, espero que sea lo más pronto posible,
pero con el calor se levanta toda una serie de tolvaneras, se resecan las heces y estas se esparcen en el aire. ¿Las heces qué es? Las heces fecales de animales, De la inclusive gente hasta incluso. humanas, hasta de seres humanos. Bueno, pero no nada más eso, toda una serie de factores que pueden estar imbuyendo dentro del problema del asma. Dice que sí es importante esto, ¿no? Aquí habría que enfatizar que nosotros tenemos una de las prevalencias o de las frecuencias de asma más altas del país. Sí, Entonces, Tabasco. en Tabasco, nosotros tuvimos oportunidad de participar, se llama Estudio ISAC, ISAAC, sus siglas en inglés, Estudio Internacional de Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños y Adolescentes. Esto fue un estudio epidemiológico, pues hasta este momento continúa siendo el estudio pues, más importante para referirnos a la frecuencia de asma y los factores asociados a asma y enfermedades alérgicas. ¿Por qué? Porque se tomó una muestra muy grande de más de 1 millón de niños en más de 70 países con diferentes idiomas y replicamos la misma encuesta, los mismos videos que proyectamos a nuestros adolescentes de 13 y 14 años para poder en base a una imagen poder establecer, dice, bueno, se presenta un niño, un muchachito que está corriendo y se cansa y empieza con dificultad, con chillidito de pecho y después viene la pregunta, ¿tú has tenido un episodio como este en el último año? Y así una serie de preguntas, es un video cuestionario y nosotros llevamos la misma metodología que se siguió en otros países. ¿Y para qué nos sirvió esto? Pues nos sirvió de mucho, porque nosotros estamos en las estadísticas mundiales. En el centro del que tuvimos oportunidad de participar, en el de Villahermosa, está publicado en revistas como Tórax, Lancet, los resultados. Y entonces nosotros, si pudiéramos, a lo mejor está por ahí la gráfica de ese estudio ISAC, entonces nosotros podemos conocer que de los centros que participaron en el estudio ISAC, no fue todo el país, fueron los que logramos terminar este proceso largo que duró 4 o 5 años. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en escolares, la frecuencia con que se presenta la enfermedad en el país es el 8%. Y en la ciudad de Villahermosa nosotros teníamos en ese momento 10 y fracción, 10.5, y Mérida, la más alta a nivel nacional, 12%. Quiere decir que el asma está siendo más frecuente en nuestros estados del Golfo de México. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones ambientales propicias. ¿Qué decisiones médicas nos hace tomar esto o qué recomendaciones al público general? Pues primero conocer que es una enfermedad muy común y que requiere pues un tratamiento y un control adecuado. Ahora se sabe que desde el asma y de inicio requiere de tratamiento controlador. Antes se decía, si es un asma controlada, dejémoslo sin tratamiento. Ahora se sabe que por los cambios que ocurren en la vía respiratoria, que pueden llevar, como decían al inicio, con cambios estructurales en su bronquio, ya no va a ser el mismo bronquio normalito en el niño, y va a obtener cambios irreversibles incluso en el adulto joven. Entonces, para evitar eso se requiere un tratamiento. Generalmente el tratamiento, como bien decía en la cápsula, se divide en 2 grandes grupos de medicamentos. Tratamientos controladores, que son los tratamientos que se deben de usar continuamente, o los tratamientos controladores, que sí, es el tratamiento preventivo a largo plazo, o tratamientos para el cuadro agudo, de rescate. Entonces, eso lo debe saber también quien tiene asma o quien es papá o mamá de un niño con asma. Se decía que el asma no mata, ¿es cierto? Generalmente no, pero sí, claro, sí hay mortalidad por asma en todos los países del mundo. Complicaciones que ya lo llevan me quiero imaginar, que llevan al cuadro que empezó con un cuadro agudo asmático, se complicó hasta llegar a un cuadro neumónico y llevar a una lo que se llamaba o se denomina bronconeumonía. Quiero pensar en esto. Sí. Y me imagino que debe ser cuadros en el que no se les prestó la atención inmediata. Claro, ¿no? Claro. Por eso precisamente es sumamente importante la educación del médico, pero la educación del paciente y de sus familiares.
Nosotros hemos hecho, ya tiene varios años, talleres para padres y niños con asma. Es sumamente importante. Incluso tenemos un manual, que ahí está en las últimas diapositivas, un manual para niños y adolescentes con asma, hecho de manera pues gráfica, con pocas palabras, pero con imágenes que son pues sumamente ilustrativas de lo que es la enfermedad y cómo se debe tratar. Lo que nos decía el doctor Eduardo, ¿no? ¿Se puede morir el niño con asma? Sí se puede morir. Claro. Aunque la mortalidad, ese es el manual de asma, que precisamente me estoy haciendo referencia. ¿Esto dónde se adquiere o cómo está en internet? Este manual de asma ya tiene el registro, nos falta la impresión de ello por cuestiones económicas, pero muy seguramente lo tendremos ya. Fue un trabajo de muchos años, es de la gente del Centro de Investigación y Tratamiento del Asma Pediátrico, CEINTAP, que tuve la oportunidad de conjunto con un grupo de profesionales. ¿Está en línea? Todavía no está en línea, pero ya lo vamos a poner yo llevo la propuesta incluso para la guía de práctica clínica de ponerle un anexo para que se consulte. Incluso tiene un video ilustrativo también que fue hecho por animadores expertos en esto, entonces para acompañarlo del manual impreso y del video educativo. Entonces volviendo, ¿no? Sí es importante que nosotros impactemos, creo que a pesar de los esfuerzos nos falta mucho que hacer, lo que nos decía el doctor Eduardo. ¿Qué se ha hecho como política de salud para entender que nosotros sí, pues qué bien, ¿no? Tenemos una frecuencia muy alta. Somos campeones. Pues sí, pero ¿qué has hecho para que impacte en tu población? Pues a lo mejor no hemos hecho lo suficiente. Yo le quiero preguntar una cosa, doctor Nos Tapia. falta más. Eso es. Le quiero preguntar, ¿qué ha aportado en los últimos tiempos, hablemos de un par de años o 3 o 4 años, la ciencia para poder detectar, para poder tener la atención que se requiere para este cuadro que pues es uno de los cuadros más socorridos en un área de emergencia pediátrica, ¿no? Se ha hecho mucho porque ahora tenemos productos cada vez mejores. Se está trabajando mucho en los productos biológicos, tratando de inhibir esas que se llaman las citocinas, que son las específicas en la liberación de mediadores de inflamación. Hay una gran carrera y una apuesta incluso de la industria farmacéutica para esos productos que incluso ya están empezando en fases clínicas. Yo creo que ahí vamos a tener un gran arsenal. Y lo otro que se ha trabajado y se ha evolucionado, a la pregunta del doctor Eduardo, es en el diagnóstico molecular. Ahora nosotros no solo podemos conocer el alergeno en su integridad o el alérgeno, sino lo podemos reconocer en sus porciones pequeñitas, en sus epítopes, y aislarlo y hacerlo por diagnóstico molecular. El diagnóstico es sumamente preciso. Incluso las formas de vacuna deben de evolucionar hacia allá, hacia el manejo molecular y más específico. Mientras mayor especificidad tengamos, claro, mejor la respuesta. ¿Y se lleva ya a cabo aquí en Villahermosa? Sí, bueno, tenemos una gran parte de laboratorios con determinación de IG específica por Inmunocap. Eso ya es un gran avance. Perdón, te voy a interrumpir porque creo que vale la pena aclararle a nuestro público que el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células es donde están estas porciones moleculares a las que te refieres, sí, y es la investigación de hoy, es la ciencia médica de hoy. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Amigos, vamos a regresar con ustedes en un instante más. Muchas gracias. Esperen. El tiempo es inmisericordia. Ya estamos en el último segmento de este programa, que pues daría para 3 o 4 programas más, porque hay tanto que saber acerca de esta enfermedad, el asma en el niño y en el adolescente, y en el adulto también. Claro. Y esto, bueno, ha llevado a la biología molecular en estos momentos para que tengamos más confianza
en que el futuro que nos depara es promisorio. Así Adelante, doctor, con esto. Sí, pues también hablar a la población en general, que yo creo que hay que enfatizar en ello, ¿no? Que tienen que llevar a su hijo o hija, a su adolescente con el médico. Es importante que no se subestime el padecimiento. Yo les decía en términos de broma o en serio a nuestros médicos residentes en el Hospital del Niño. O sea, bueno, estaba el servicio de urgencias y si este paciente tiene esta cosa, está grave, y el que está allá, ese tiene asma, ¿no? como que ese niño se curara solo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que darle la importancia al padecimiento por las posibles consecuencias que tenga, ¿no? Puede haber una crisis de asma tan severa que ponga en riesgo la vida o que termine una terapia intensiva. Entonces, esos pacientes, volviendo, tienen que tener un tratamiento adecuado y tienen que acudir a su médico. Entonces, la recomendación también sería, aunado a esto, es no automedicarse. Claro. Yo entendí de lo que usted dijo últimamente en el segmento anterior, que el bronquio va a estar, en estos casos agudos, se va a estar contraído, ahí va a estar. Pero como la criatura está en vía de desarrollo, está creciendo, pues el tener este tipo de actividad ahí frenado el desarrollo normal de los bronquios, pues a la postre va a venir toda una catástrofe ya para la persona, limitaciones sobre todo de tipo ventilatorias, claro. Tengo entendido, ¿no? Sí, lo que perpetúa los cuadros y complica los cuadros de asma, además de la estrechez del bronquio, es la inflamación. Entonces el tratamiento está orientado hacia la medida de desinflamar ese bronquio, pero pues son medicamentos idealmente bien inhalados. Los mejores medicamentos para el control de la enfermedad son bien inhalados. Y inhaloterapia. Los inhaladores, ya sea un inhalador en polvo seco, inhaladores convencionales, llevan una técnica apropiada, porque eso también, ¿no? Decir, bueno, pues qué bonito sale la receta, use el spray cada 6 horas y nadie le dijo cómo usarlo. La técnica. Entonces la técnica es sumamente importante, por eso en los manuales, en el video que hicimos referencia, hace también una descripción de los pasos que se deben de seguir para usar correctamente un inhalador. Y es nuestra obligación como médicos pues darles la orientación precisa, porque además hay ya actualmente un arsenal de distintas formas de inhaladores. Así es. Que pues esto nos hacen a nosotros que tenemos que tener la capacidad y la experiencia para explicarles con detenimiento cómo lo va a usar apropiadamente. Hoy he visto una gran invasión de una gran cantidad de antihistamínicos. Sí. De esto era lo que nos hablaba como preventores para hoy, para lo que es el manejo de los procesos bronquiales debido al asma. Sí, en el cuadro agudo, los medicamentos de rescate, pues el clásico es el salbutamol. Hay combinaciones con otros tipos de medicamentos. Esos son los tipos de, algunos de los tipos de espaciadores se llama, porque tiene el espacio entre la salida del spray y la inhalación correcta. Están aerodinámicamente diseñados para que el medicamento viaje, llegue a donde queremos que el tamaño de las partículas lleguen al bronquio. Lo estamos observando esto, nuestros amigos que vienen escuchándonos, estamos ahorita pues viendo en imágenes unos dispensadores de este tipo de medicamentos que son inhaladores, mejor conocidos, en los cuales pues se aplican vía boca. Sí. Y que tienen su técnica especial para que el bebé o para que los niños pequeños pues sepan cómo lo van a aspirar, ¿no? Esa es Esos han sido de gran ayuda. Incluso si ustedes observan en los servicios de urgencias de los hospitales ha disminuido el número de ingresos por asma. Nosotros teníamos en el Hospital Niño un gran número de ingresos por asma. Han ido reduciendo. ¿Por qué han ido reduciendo? Porque este tipo de medicamentos utilizados de manera adecuada y apropiada, pues disminuye la posibilidad de que tenga que llegar a un servicio de urgencias. Entonces, eso es parte de la evolución que ha tenido también el tratamiento específico y adecuado del asma, ¿no? Hay dos cosas que quisiera yo añadir a las características de nuestro invitado de hoy. 12 años ha sido jefe de enseñanza del Hospital del Niño.
Y eso le da pie a que ha tratado a nuestros estudiantes en plena formación en forma constante por mucho tiempo. Y por otra parte también integró un equipo con varios alergólogos del Hospital del Niño, alergólogos de adultos y alergólogo pediatra, también tengo entendido, compañeros tuyos, que hacen que el Hospital del Niño sea un centro confiable para la atención de esta enfermedad. Fíjese que este fue un proyecto que se dio, pues afortunadamente, la importancia de vida, ¿no? El secretario de Salud en su momento, el gobierno del Estado tuvo pues la visión, ¿no?, de entender que se requería precisamente atender de manera multidisciplinaria a estos padecimientos, no solo el asma, sino las enfermedades respiratorias crónicas. Entonces se llama Centro de Investigación y Tratamiento del Asma Pediátrico, pero ahí se atienden los problemas pulmonares crónicos. Por otra parte, yo te voy a pedir que nos des la información que nuestra directora de Ciencias de la Salud desea que demos a nuestro público. Sí, como no, con todo gusto. Fíjese que está diseñado para realizarse un congreso internacional de investigación en ciencias de la salud. Entonces la invitación para los estudiantes, para los médicos, para los egresados, para los profesores en activo, para los profesores que quieran participar en la presentación de sus carteles, en sus trabajos de investigación. ¿Cuándo será esto? Es en la primera semana de octubre, 3, 4 y 5 de octubre. Está invitado para todo. Está abierta la invitación para participar con trabajos de investigación y para participar en la asistencia. Y también me voy a tomar la primicia de que dentro de los invitados está ya considerado el doctor Luis García Marcos. Luis García Marcos es un pediatra neumólogo muy connotado que radica en Murcia, es el vicerrector de la Universidad de Murcia en España, pero además de ser un excelente amigo, él es un científico muy connotado en el tratamiento de las enfermedades pulmonares, con publicaciones múltiples en revistas de gran impacto, ¿no? Entonces es parte del profesorado y muy seguramente vamos a tener un congreso sumamente importante. ¿La sede dónde va a ser, doctor? Va a ser la sede en la división, en el auditorio de nuestra escuela de medicina. Nuestra escuela de medicina. Porque se entiende, ¿no?, que al ser parte de lo que se hace de manera cotidiana y lo que se hace el esfuerzo en nuestra división, pues que se haga en casa, ¿no? Claro. Ese es el objetivo. Como ya es la parte final de nuestro programa, ya nos quedan muy poquitos minutos, ¿qué cosas quisieras decirle ya directamente a nuestro auditorio para fines de que este programa sea de utilidad? Pues que el asma es una enfermedad frecuente en nuestro medio, tiene control del padecimiento, se requiere un tratamiento adecuado, de un diagnóstico oportuno, de ir en su momento al médico para que pueda indicarse de manera apropiada qué tratamiento seguir y que pues también aunado a ello pues lleven a sus niños a vacunar. Mientras más protegidos estén sus niños, mejor. Eso no podemos olvidarlo. Un niño con asma puede ser más susceptible a complicaciones por influenza, por neumococo, entre otras, ¿no? Entonces pues la adecuada nutrición, no hablamos ya porque los fines de tiempo son cortos, sí, pero hay asma asociada con obesidad, es un fenotipo. Entonces, por eso en el centro de asma hay nutriólogos, psicólogos, porque es un tratamiento integral. Entonces, pues también que la nutrición nunca se nos olvide que es un factor importante, ¿no?, en la regulación inmunológica. Y allí hay tantos alergenos en toda la parafernalia que hay de contactantes, de conservadores, de colorizantes, sí, de sabores artificiales que son múltiples y sumamente agresivos, ¿no? Y al final de cuentas de todo esto que si se lleva en forma apropiada es que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos tengan adecuada calidad de vida, y eso es que duerman lo mejor posible. Si no duermen bien, pues no van a crecer adecuadamente, sí. Entonces, pues todo esto, ¿no? Y disminuir el número de horas ante la televisión y con el enemigo en la mano. Así, es importantísimo también. Porque eso los desvela, los debilita y les da poca oportunidad de aprender.
Así es. Doctor Ramiro Guerrero. Fíjese la importancia que tiene el tema, en el cual pues nos deja sorprendido, ¿no? Todos los factores que vienen y que van a intervenir en todo este proceso, y que pues obviamente el que al final, el que paga muchas veces pues es el niño, y a veces ese binomio madre-hijo, en la cual pues la desvelada también le va a tocar, sí, claro, a ella. Y esto, ¿no? Claro. ¿Cuesta trabajo, Leti, tener un niño con dermatitis atópica? Pues sí, porque a veces se desespera el hecho de no poder ayudar nada más con los tratamientos, pero a veces no responden inmediatamente, ¿no? Así Sobre es. todo cuando hay un problema de estrés, que es lo que veo con más frecuencia, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos acompañó. La verdad es que teníamos tantas ganas que estuviera aquí con nosotros y que no sea la última vez que nos acompañe. Gusto. Sí, hay muchos temas que tocar en cuanto al aspecto pediátrico. Y ¿qué tal si nos comprometemos ya pues con un yo creo tema? Que ya. Para cuando puedas, pero dinos ya un tema. Rinitis alérgica. Ah, pues ya ves. Rinitis, casi van de la mano. Casi van de la mano. Van agarrados pues de la mano. Va a ser muy interesante. Y ya lo programaremos y diremos de acuerdo a tu agenda, que está muy apretada. No, con todo gusto. Un placer estar con ustedes. Sí, yo creo que lo más importante, pues también de manera preventiva sería pues una exposición, las exposiciones a los cambios bruscos de temperatura, a los enfriamientos o a los sobrecalentamientos, y bueno, es todo lo que hay que prácticamente darle seguimiento, ¿no? No fumar, importantísimo. Eso, los sitios. No fumar. ¿Y tiene algo que ver pues, el clima artificial? Nos despedimos. Ya nos vamos. Bueno, pues ya bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, nos vemos el próximo viernes, amigos. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, doctor Romero. Adiós. Muchísimas gracias.